Hola, buenas tardes. Los saludo desde el Centro de Capacitación y Asesoría Educativa del Pacífico, Asociación Civil. Seguimos con esta tercera clase en donde nosotros vamos a aprender acerca de las primeras etapas del proceso administrativo. En la clase anterior vimos lo que era un enfoque y nos fuimos directamente al enfoque clásico, revisamos qué era una teoría y para qué nos servía la teoría, revisamos la teoría clásica y la neoclásica, aprendimos que tenemos formas de cómo comprender lo que sucede dentro de las organizaciones y las empresas y reconocimos que hay un proceso continuo que rige la función del administrador en 4 funciones básicas: planeación, organización, dirección y control. Aprendimos que hay una organización y una estructura que propone la división de las empresas en departamentos y la aplicación de conceptos como autoridad, responsabilidad, delegación de tareas para una mejor coordinación y control en un enfoque orientado a los objetivos y a la eficiencia. Esta es la preocupación de muchas empresas por optimizar los recursos y la obtención de altos niveles de producción a través de la motivación y la supervisión del personal. En la clase de hoy vamos a iniciar con las fases del proceso administrativo, mecánica y dinámica. Hablaremos de las primeras 2 etapas del proceso, que sería la planeación y la organización. Los objetivos de esta clase es identificar los componentes del proceso administrativo, explicando la función de cada etapa, principalmente planeación y organización. Cuando se administra cualquier empresa, se observa que existen 2 fases: una estructural, en la que a partir de uno o más fines se determina la mejor forma de obtenerlos, y la otra en la que se ejecutan todas las actividades necesarias para lograr lo establecido durante el periodo de estructuración. Estas etapas, Urwin las llamó mecánica y dinámica. La mecánica es la parte teórica de la administración en la que se establece lo que debe hacerse, es decir, la que orienta o se dirige hacia el futuro. Y la dinámica se refiere a cómo manejar de hecho el organismo social. En la etapa mecánica vamos a encontrar la planeación y la organización, y en la etapa dinámica vamos a encontrar la dirección y el control. El proceso administrativo es la base de la actividad administrativa, como se ha explicado con anterioridad, y a partir de aquí vamos a estar utilizando esta imagen de escala en la cual podemos ver las 4 fases, que son planeación, organización, dirección y control, con las que vamos a estar dirigiendo todo el trabajo que vamos a hacer en esta clase. La planeación consiste en fijar el curso concreto de acción que ha de seguirse, estableciendo los principios que habrán de orientarlo, la secuencia de operaciones para realizarlo y las determinaciones de tiempo y el número necesario para la realización. Es el primer elemento a ejecutar dentro del proceso de administración. Percibe como propósito establecer los objetivos, elaborar los diagnósticos organizativos, elaborar presupuestos y metas que van a ser asumidas, de manera que el proceso administrativo también permite definir las políticas y procedimientos que van a hacer funcionar a la organización. También se establecen en este proceso de planeación las normas que deben ser cumplidas por los trabajadores y su modo de actuación. En el siguiente mapa conceptual, es importante que ustedes vayan revisándolo con atención. Tenemos el proceso administrativo y tenemos la primera función, que es la planeación. Podemos definirla hacia arriba. A la parte superior tenemos concepto y lo define como fijar cursos de acción y la secuencia de operaciones. ¿Cuál es la importancia de la planeación? Pues que se establecen los cimientos y la guía de cualquier actividad. La planeación tiene etapas, y en esas etapas vamos a ver que nosotros vamos a establecer los propósitos y las misiones o la misión de nuestra empresa. Vamos a hacer investigación y vamos a establecer las suposiciones para un futuro, hacia dónde nos estamos orientando. Establecemos los objetivos, cuáles son los resultados que esperamos obtener.
Realizamos estrategias o los cursos de acción para mejorar, ¿sí? Y tener alternativas para lograr esos objetivos. Establecemos las políticas, que son las guías para orientar la acción de todo el trabajo. Las etapas también involucran establecer el programa, es decir, el esquema que establece la secuencia de actividades que vamos a estar ejecutando. Elaborar los presupuestos, expresiones cuantitativas de los objetivos, es decir, en cuánto nos va o cuánto tenemos que invertir para poder obtener los resultados esperados. En la planeación establecemos los procedimientos, que es la secuencia de actividades y rutinas, los planes, cómo vamos a hacer y cómo vamos a obtener resultados de la planeación. También vemos que la planeación tiene tipos. Hay una planeación estratégica que la ejecutan altos mandos y es a largo plazo. Una planeación táctica que la ejecutan mandos medios, ¿sí? Y es a mediano plazo. Y tenemos planeación operativa que se ejecuta en los mandos bajos y es a corto plazo. Vamos identificando más específicamente alguna de las etapas. Entonces dijimos que en una organización vamos a tener políticas y estas se establecen en la etapa de planeación. Y dijimos que las políticas son los principios que orientan la acción. Procedimientos son las secuencias de operaciones o métodos. Programas que definen el tiempo para cada acción. Presupuestos, que son los programas en los que se necesita establecer los costos para producir ya sea un bien o un servicio. Estrategia, la que vamos a implementar en la planeación, que puede ser, dijimos, táctica, que es un entrenamiento de tiempo a mediano plazo y con recursos para alcanzar los objetivos. Ahora vamos a poner el ejemplo de cómo se hace la planeación dentro de la administración de condominios como una función de la planeación. Entonces dijimos que tenemos que describir las condiciones del inmueble en condominio para poder conocer la situación actual y tener elementos para planear hacia el futuro. Se establecen los objetivos que debemos lograr. Por ejemplo, pues uno de los grandes objetivos que tenemos para planear dentro de los condominios es la conservación del inmueble. Otro objetivo que podemos tener es generar el plan de administración anual, donde vamos a detallar las acciones necesarias para el funcionamiento del inmueble en condominio durante un periodo que en este caso sería un año. Establecer el presupuesto para poder lograr, ¿sí?, tanto la conservación del condominio, para hacer las otros objetivos que también tenemos que ejecutar. Entonces hacemos nuestro costeo y de ahí se deriva el presupuesto anual. También vamos a elaborar programa general anual de mantenimiento, de servicios operativos, el programa contable de cobranza y los programas de asamblea. Es aquí como vemos aterrizado la función de la planeación en la administración de condominio. La siguiente función es la organización. Según Reyes Ponce, organización es la estructuración de las relaciones que deben existir entre las diversas funciones, los niveles y las actividades junto con los recursos o los materiales de un organismo social, a fin de lograr la máxima eficiencia de entre los planes y objetivos señalados. De acuerdo con Joseph Massey, la estructura y asociación de las cuales un grupo cooperativo de seres asignan las tareas entre miembros, identifican las relaciones e integran sus actividades hacia objetivos comunes. Aquí vemos en nuestra lámina del mapa conceptual el proceso administrativo ya en su fase organización. Por definición nos dice que este concepto significa organización de actividades para lograr los objetivos. Su importancia es la división del trabajo, jerarquización, departamentalización y coordinación. Los principios son unidad de mando, excepción, extensión del control, geometría de la relación, tramo de control, jerarquización y especialización. Sus etapas, pues es la división del trabajo, la coordinación,
Tipos de organización, vamos a tener una organización formal o informal, tipos de estructura funcional, lineal y asesoría. Y tenemos también las técnicas de organización, que podemos utilizar organigramas, manuales, diagramas de flujo y descripciones de puestos. Profundicemos un poquito más en las definiciones importantes de la organización. La división del trabajo significa desagregar el trabajo en tareas que puedan ser cumplidas en forma lógica y cómoda para los trabajadores. Departamentalización significa combinar las tareas en forma lógica y eficiente, agrupando tareas y empleados. Jerarquización, especificar la dependencia de las personas en la organización. Coordinación, establecer mecanismos para integrar las actividades de los departamentos de manera armónica. Vamos a entender un poquito más a qué se refiere con diferenciación. Cuando hablamos de la división de trabajos en departamentos o subsistemas y en capas de nivel jerárquico, ya sea de estructura horizontal mediante departamentos o estructura vertical mediante niveles jerárquicos. Más adelantito vamos a ver unas imágenes que nos van a ayudar a concretar estas ideas. Formalización se refiere a las reglas y reglamentos que prescriben cómo, cuándo y por qué se ejecutan las tareas. Representan el grado en que las reglas y reglamentos se definen específicamente a partir del cargo, del flujo de trabajo y de las reglas y reglamentos. Centralización se refiere a la localización y distribución de la autoridad para tomar decisiones. Implica la centralización de las decisiones en la cima de la organización. Se realiza poca delegación en los niveles intermedios. Integración se refiere a los medios de coordinación y el enlace entre las partes de la organización a partir de esquemas de administración. Dentro de los esquemas más utilizados se encuentran la jerarquía administrativa, departamentalización, asesoría, comisión, fuerza y tarea, reglas y procedimientos, objetivos y planes, distribución física o arquitectura. Vamos a ir entendiendo cada uno de estos conceptos y vamos a comprenderlos mejor a través de estas imágenes. Aquí en nuestro organigrama podemos ver lo que es la división del trabajo, la jerarquización, la departamentalización y la coordinación. La división de trabajo, entonces estamos viendo que hay un presidente, un secretario, un tesorero y un comité de vigilancia donde está pues o donde recaen, ¿sí?, las funciones necesarias para que pueda ser administrada debidamente un condominio. Jerarquías, vemos los niveles, tenemos una asamblea general que ahí está representando a todos los condóminos dentro de la estructura, quienes tienen mayor poder, ¿sí?, mayor toma de decisiones, pues son la asamblea general de condóminos. Así que la jerarquía, el peso mayor está ahí en esos condóminos. Siguiente jerarquía, presidente, secretario, tesorero y comité de vigilancia. Siguiente jerarquía, administrador de condominios. Siguiente sería el operativo, seguridad, mantenimiento y contadores. Entonces ahí vemos esa jerarquía y cómo está dividido el trabajo. Departamentalización. Vamos a ver en el caso de, por ejemplo, el administrador de condominios, hay diferentes departamentos como el de seguridad, el de mantenimiento y el departamento de contadores. También hay una distribución del trabajo en función de las necesidades del condominio. Y todos tenemos que estar coordinados para que se puedan lograr los objetivos, en este caso del condominio. Con este ejemplo vamos a conocer también la diferencia entre división del trabajo y lo que es diferenciación. Entonces dijimos, bueno, el trabajo se divide y en una persona va a recaer una función. En este caso sería el presidente. ¿Y cuál es la diferenciación? Porque son las tareas. El presidente no puede hacer las tareas de otra persona dentro de la organización. En este caso, ¿de qué se encarga el presidente? De hacer cumplir el reglamento interno, de representar legalmente la asociación de colonos o vecinos, de organizar un plan de trabajo para mejoras, dirigir las asambleas, presentar informes periódicos a la asamblea
y es el encargado de la contratación de las personas. Entonces, otro ejemplo de división de trabajo es lo que hace el secretario y cómo se diferencia su actividad con la que tenía el presidente por las situaciones, por las funciones que realiza. El secretario se hace cargo de los archivos de la asociación, colabora con la difusión y coordinación de las asambleas, hace una síntesis por escrito de los puntos tratados en las asambleas, recolecta las sugerencias de los condóminos, mantiene la comunicación constante y transparente con los condóminos. Otro ejemplo de división de trabajo y diferenciación es el tesorero. ¿Cuáles son sus funciones? Llevar la contabilidad y administrar los fondos del condominio, recolectar las cuotas, rendir un informe anual del estado financiero de la asociación o del condominio y mantener constante comunicación con los condóminos. La formalización del trabajo en un condominio implica establecer una relación laboral que cumpla con las leyes laborales vigentes, lo que generalmente significa que el administrador del condominio debe contratar al personal y registrarlo ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y otras dependencias gubernamentales. Esto le otorga al trabajador beneficios como tener seguridad laboral, ¿sí? Acceso a seguridad social, a servicios de salud y a su vez el condominio cumple con las obligaciones correspondientes de un patrón. También formalización significa que el trabajador puede identificar al patrón, que en este caso va a ser el administrador que usualmente contrata y es responsable de dar de alta a los empleados del condominio. Aprobación de la asamblea debe de saber que se están contratando trabajadores y se requiere que ellos aprueben pues esa contratación. Contrataciones formales, ya decíamos que haya un contrato de trabajo por escrito donde se especifiquen los derechos, deberes, responsabilidades de ambas partes, del trabajador y del condominio. Está registrado en el IMSS, ya lo acabamos de mencionar hace ratito, y también garantizar pues la cobertura de seguridad social del trabajador. Cumplir con las cargas patronales. Esto incluye el pago de cuotas y el cumplimiento de otras obligaciones laborales establecidas por la ley, de acuerdo con los artículos que correspondan a la Ley Federal de Trabajo. Otro ejemplo de formalización en el condominio, pues se trata del reglamento interno, que es un documento que detalla las normas de uso de áreas comunes y las responsabilidades de los condóminos. De esta manera se establecen normas de convivencia para el uso de las áreas como jardines, albercas o gimnasios, los procedimientos para el pago de cuotas de mantenimiento y sanciones por incumplimiento, las reglas sobre las mascotas, las actividades recreativas o el uso de espacios compartidos. La centralización en un condominio tiene que ver con la autoridad en la toma de decisiones. Ya veíamos que la Asamblea General de Condóminos son los que tienen la autoridad y la toma de decisiones en lo referente a todo lo que es el bien inmueble, pero también cede esa autoridad y esa toma de decisiones con el administrador, ¿no? En ese sentido, pues el administrador solicita permiso, la asamblea se lo otorga y el administrador ejecuta. Entonces ahí tenemos dos niveles jerárquicos en continua comunicación para coordinar, ¿sí? Todas las operaciones y las tareas que tenemos dentro de un condominio. Las características de la centralización en un condominio, ¿sí? Comentábamos, está concentrada uno en la asamblea y otro en la estructura administrativa, pero las decisiones importantes se toman, en este caso sería el administrador, con una menor participación de los residentes en las tomas de decisiones diarias. ¿Por qué? Porque ya están establecidas las políticas, ya quedó por escrito de manera formal. Se busca integrar y optimizar los recursos como proveedores, tecnología y comunicación en un solo sistema o punto de gestión. Esto tiene que ver que unifiquemos los procesos. También tener políticas comunes que establecen normas,
y políticas internas unificadas para todas las áreas o edificios del condominio, buscando coherencia y eficiencia. Dentro de las características de la centralización en un condominio, se busca la eficiencia operativa, buscando la unificación de tareas y la optimización de los recursos que pueden mejorar la productividad general. También la reducción de costos al centralizar la gestión de proveedores y servicios que puedan lograr negociar mejores precios. Mayor transparencia nos permite unificar la administración financiera para facilitar el seguimiento de ingresos y egresos, aumentando así la confianza de los residentes. La centralización también la podemos ver en la administración de finanzas, ya que se crea un sistema contable centralizado donde todas las cuotas de los condóminos y los gastos se gestionan desde una única cuenta bajo la dirección del administrador o del tesorero del consejo. También podemos ver la centralización en la gestión de servicios, cuando se contratan servicios esenciales como mantenimiento de áreas comunes, seguridad, limpieza o reparación de infraestructura, se realiza de manera centralizada. En cuanto a la integración, pues esto nos permite que nosotros podamos tener información concentrada, ¿sí? Pues en este caso de manera formal en informes anuales que presenta el administrador a la asamblea de condominios, tener organigramas, tener manuales de operación de equipos, manuales de también de funciones de cada uno de los trabajadores, equipos y mapas de instalación del condominio, facturas, inventarios de áreas comunes, los registros del condominio ante la autoridad correspondiente. Entonces, integrar es centralizar es integrar toda la información, tenerla de manera formal y pues en resguardo. Como conclusión, entonces, aprendimos el día de hoy que tenemos dentro de las funciones de la administración o más la función mecánica y la función dinámica, y a su vez entre el proceso de administración el día de hoy conocimos lo que es la planeación y que es la organización, funciones que son interrelacionadas e interdependientes. Al momento de planear, sí es necesario verificar que lo planeado se lleve a cabo, y esto implica una determinada organización que tendrá que ser puesta en marcha mediante la dirección de los esfuerzos de todos los miembros de la empresa. Entonces, la planeación es el proceso de definir metas y objetivos para dar respuestas a través de estrategias de acción y desarrollar actividades que permitan alcanzarlo. La organización, por otra parte, nos permite que nosotros podamos tener una división del trabajo, tener una unidad de mando, tener jerarquías, ser formales y mantener la unidad dentro de la organización. Les recordamos que tenemos el manual de participante para que ustedes vayan siguiendo cada una de estas clases. Nos vemos en la siguiente.